gracia, viviendo en su vida, expresando su gracia. Date gracias. Ok, amados, bienvenidos a todos. Un gran abrazo, les amamos a todos los que están conectados por las redes sociales. También les mandamos un abrazo enorme. Que la gracia y la paz del Señor Jesús sigan abundando en sus vidas. Amén. Hoy queremos compartir este tema. Un hijo de Dios no peca. ¿A qué se refiere el apóstol Juan? Y antes de entrar en materia, hay cosas que quiero que podamos ir cada día profundizando, ¿sí? Y esto es que Cristo sea suficiente para nosotros. Que su amor sea suficiente para nosotros. La gracia es el amor en acción. Es ver la anchura. ¿Por qué crees que Jesús estaba así? La anchura, la altura, la profundidad, la longitud del amor de Cristo que excede todo pensamiento. Que su amor, que su persona sea suficiente para ti. Cuando Cristo es suficiente, amados, nada lo va a reemplazar. Nada. Cuando Él es todo, todas las cosas pierden su sentido, su valor. A veces nosotros en ese proceso de ir madurando, vamos confiando en el hombre, vamos confiando en los médicos, vamos confiando en la psicología, vamos confiando en todo lo que está alrededor de este mundo. Pero a medida que vamos madurando, vamos confiando, nos vamos abandonando en el Señor, Cristo viene a ser mi todo. Él es mi libertador, Él es mi sanador, Él es mi gozo, Él es mi paz, Él es mi amor. Y en esto necesitamos ser profundamente arraigados, profundamente cimentados en esta verdad. Nosotros comenzamos el evangelio como bebés espirituales. Y yo quiero que tú puedas recordar por un momento cuando tú llegaste a Cristo, cómo tú experimentaste ese amor de Jesús. Cómo ese amor de Jesús para ti fue todo. Cómo Jesús fue para ti todo. Cómo tu vida, tu mundo estaba vuelto nada, oscuro, vacío, en tinieblas. Y Él vino y te llenó de su amor, de su presencia. Estaba lleno de gozo. Y aunque no sabías tanta Biblia y no conocías tanto de Él, adentro tuyo hubo una transformación. Pero por alguna razón, dice, que vamos perdiendo ese amor. Ese amor se va perdiendo porque dejamos de verlo a Él, porque dejamos de que Él sea nuestro centro, de que Él sea mi vida. Y terminamos a veces nosotros siendo el centro. Vamos olvidando realmente lo profundo que somos amados porque Él nos amó primero. Y desde ese amor con el cual nos ha amado, nosotros le amamos a Él y amamos a los demás. La religión terminó poniéndonos pesos y cargas de tratar de amarlo a Él. Yo cuántas veces intenté amar a Jesús, cuántas veces lo intenté y siempre fallé. Hasta que el Señor me volvió a recordar que su gran amor por mí, que su amor expresado en esa cruz, que su sangre preciosa derramada por amor a mí, porque al que más se le perdona, más ama.
Cuando tú sabes cuánto se te ha perdonado. Yo ahorita estaba en la adoración y decía, Señor, soy tan frágil, soy tan débil, Señor, no me creo bueno. Señor, yo necesito tanto de tu gracia. Tu gracia se perfecciona en mi debilidad, en mi fragilidad, Señor. Qué tremendo esto, iglesia. Y cuando se nos revela la abundancia de su gracia, el perfecto amor, el apóstol Pablo dice a los Efesios, este perfecto amor, este perfecto amor que echa fuera el temor, arraigados y cimentados en su amor, para que conozcáis las riquezas, para que lo conozcas a Él con exactitud. Mire, el Evangelio, aunque es el mismo, nos aborda en las diferentes etapas que estemos. Vuelvo y lo repito, aunque el Evangelio es el mismo, nos aborda en las diferentes etapas que estemos. ¿Cuáles son las etapas? La etapa antes de estar en Cristo. ¿Cómo estoy antes de Cristo? Como pecador. ¿Y cómo me aborda el Evangelio? Llevándome a entender su amor. Dice el apóstol Pablo en Romanos 5, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si hay algo que pueda transformar la vida de una persona, es el amor de Jesús. Saber de que a pesar de que eres pecador, Él te ama. Él te ama. Qué tremendo esto. Porque a pesar de que éramos pecadores, de la condición en la que estábamos, Él nos amó. Porque ¿cómo no voy a experimentar su amor? Que a pesar de, porque la religión funciona diferente, el amor humano funciona diferente. Si tú te comportas bien, yo te amo. El amor de papá no es así. El amor de papá fue a pesar de, porque nos llega en esa estación de pecadores, pero no nos deja como pecadores, nos traslada al reino de su amado Hijo. Ahora estamos en una estación, pero en esa estación comenzamos como bebés inmaduros. Estamos solo como experimentando ese amor, precioso amor, pero vamos madurando. ¿Vamos madurando hacia qué? Hacia amarlo a Él y hacia amar a los demás. ¿Se entiende? Es decir, cuando soy bebé, solo... ¿qué hace un bebé? Solo quiere leche, que lo mimen, que lo consientan. Pero cuando vamos madurando, ¿qué queremos? Expresar amor, dar amor, porque entendimos que somos uno con Él, que nuestra razón de estar aquí es amar, que la razón por la que Dios nos trajo aquí es que se exprese su amor a través de nosotros, así como el amor del Padre se expresó a través de Jesús. Cuando Jesús se hizo carne, entonces el propósito hoy también es el mismo, que el amor del Padre se exprese en nosotros porque somos uno con el Hijo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces estamos en diferentes estaciones. Muy importante eso. Lo segundo que quiero que reafirmemos en esta tarde es que el Espíritu Santo se le conoce como el Espíritu de verdad.
Préstame un billete, por favor. Yo te lo devuelvo, tranquila. Valdi, ayúdame ahí, por favor. Gracias. Ok. Miren, ¿yo cómo sé que este billete es falso o es verdadero? Correcto, muy bien, muy bien. Muy bien, Olguita. Entonces, primero, debo tener el conocimiento del verdadero. Porque ¿cómo voy a identificar el falso? No, tengo que conocer primero el verdadero. Entonces, la obra del Espíritu Santo, mire, dije que te lo iba a devolver. La obra del Espíritu de verdad es llevarnos a conocer ¿qué? La verdad. A conocer la verdad, conocer a Jesús. Y cuando conocemos la verdad, entonces ya podemos identificar la mentira. Tenemos el discernimiento para decir, esto no es verdadero. ¿De qué sirve estar diciéndole a alguien, no hagas esto, no te comportes así, no pienses así, no es así? No funciona. Es primero que conoce la verdad, porque la verdad te hace verdaderamente libre, y al conocer la verdad, entonces puedo identificar las mentiras. La obra del Espíritu Santo sobre Valdi no es, Valdi, deja de comportarte así. Valdi, tú no eres así. No, es tú eres en Cristo esto. Esta es tu identidad. Esto eres tú. Y cuando Él va conociendo quién es, entonces se va despojando ¿de qué? De lo que no es. ¿Me estoy haciendo entender? Nuestro enfoque debe ser en conocerlo a Él. Porque cuando lo conocemos con exactitud, nos vamos a conocer bien a nosotros en Él. Y lo vamos a dar a conocer bien, con la misma exactitud que lo estamos conociendo. Yo he sido muy criticado porque yo hablo mucho del amor de Dios. Y sabes, si usted me preguntara, Andrés, para ti, ¿qué es el amor de Dios? Porque yo no asocio el amor de Dios con romanticismo. Eso es Hollywood. Ahora, si tú me preguntas, Andrés, ¿para ti qué es el amor de Dios? Yo te diría, el amor de Dios es muerte. Uy, está buenísimo. El amor de Dios es muerte. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio la vida de su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Jesús, a través de la muerte de Él, venció la muerte. Entonces, el amor de Dios se traduce ¿en qué? En muerte. Por eso Él dice, ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿A dónde? A la cruz, a morir, porque el amor implica ¿qué? Morir. Aleluya. Uno de los textos que vamos a leer más adelante en Juan dice, hermanos, den su vida por los demás. El verdadero Hijo de Dios, el que realmente ha conocido el amor de Jesús, ¿qué hace? Da su vida por los demás, porque entiende que amor es negarse a sí mismo para dar vida para otro. El apóstol Pablo se negaba a sí mismo. ¿Para qué? Para que los hermanos tuvieran vida en el Evangelio. ¿Qué hace un padre? ¿Qué hace una madre? Se niega a sí mismo para darle amor a sus hijos. Está muriendo a sí mismo.
Entonces, esos que me critican, y que también los amo, es que usted habla mucho del amor de Dios. Bueno, yo hablo del verdadero amor de Dios. Yo hablo del verdadero evangelio, que es que muerte, porque después de la muerte encontramos resurrección en Él. Amén. Ok. Un hijo de Dios no peca. Eso lo dice la Escritura. ¿A qué se refiere el apóstol Juan? Es pregunta. Y es muy importante esto. Entonces, vamos a ver de que ha habido dos malos entendimientos respecto a esta verdad. Porque es una verdad. Un hijo de Dios no peca. Pero espéreme ahí. Porque vamos a aclarar a qué se refiere el apóstol Juan. Porque hay dos malos entendidos. Explico el primero. El primer malentendido es porque recordemos que la Reina Valera, escrita por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, ellos al traducir las escrituras cometen una mala traducción y ponen la palabra práctica. Pero me llama mucho la atención. ¿Usted sabe cuál es la primera traducción al español de la Biblia? La Biblia del Oso. La primera traducción es la Biblia del Oso. Y si no me equivoco, la hizo Casiodoro de Reina. Y él tradujo bien. Porque el error está en que el apóstol Juan dice: el que hace pecado es del diablo. La traducción errada es el que practica el pecado. El apóstol Juan en primera de Juan capítulo 3 verso 9 dice: el que es nacido de Dios no hace pecado. Así está en el original, ¿correcto? En la mala traducción dice: el nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, esa mala traducción llevó muchos años a que un hijo de Dios no experimentara lo que Cristo hizo, lo que estuvimos hablando hace 8 días en el mensaje: el pecado no mora en nosotros. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, de base no existe la palabra ¿qué? Práctica. Hay que erradicarla por completo. Si tenemos ese entendimiento, no vamos a entender nada de las Escrituras. ¿Correcto? Bajo esa enseñanza, bajo esa mala enseñanza, se creó toda una doctrina. Y lo que encontramos son una cantidad de hijos de Dios que en vez de estar viviendo en la victoria de lo que Cristo hizo por ellos, están viviendo en derrota. Ahora, segundo malentendimiento. Un hijo de Dios no peca. Respecto a esta verdad, hay un segundo malentendimiento, y es el siguiente. Varias personas, y ya se está levantando una doctrina, ya se los he dicho, hay gente que ya se está creyendo que son Jesús, y estas personas que se creen Jesús dicen que un hijo de Dios no peca. Que un hijo de Dios no peca. Pero eso no es lo que está diciendo Juan. Juan no está diciendo que un hijo de Dios no peca. Y hoy vamos a ver a qué se refiere Juan cuando él dice un hijo de Dios no peca. Porque el apóstol Pablo a los Romanos capítulo 6 dice que considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios. Los que están bajo la gracia, no reina el pecado en ellos, pero los que están bajo la ley, el pecado puede volver a enseñorearse de ellos. Y entonces no vuelvas otra vez a presentar vuestros miembros como instrumentos de iniquidad. Un hijo de Dios puede volver a pecar, sí. Si lo decide, sí.
¿Por qué? Por incredulidad. ¿Correcto? Ya es libre. Ya es libre. ¿Fue libre para qué? Para no pecar. Amén. ¿Para qué fuiste libre, linda? Claro, porque éramos ¿qué? Esclavos del pecado. Es decir, Jesús fue a la cruz para yo seguir siendo esclavo del pecado. Fue a la cruz para yo ser libre del pecado y para no ser más esclavo del pecado. Pero yo voluntariamente puedo regresar a pecar. Sí, porque el capítulo 12 de Hebreos dice que corramos con paciencia esta carrera y nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿El pecado te está asediando? Claro. Claro que te asedia, está fuera de ti. A ver si tú le vuelves a creer sus mentiras. Amén. Entonces, vamos a ver en esta noche a qué se refiere el apóstol Juan cuando dice esta gloriosa afirmación. Es una poderosa verdad. Un hijo de Dios no peca. ¿Ok? Entonces, vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. Ok. Recuerde, el evangelio es el mismo. Escuchen, amados. El evangelio es el mismo, pero llega a nosotros en diferentes estaciones, ¿correcto? Entonces las cartas apostólicas, yo le he venido diciendo esto, he sido muy repetitivo sobre esto. Las cartas fueron escritas sin versículos y sin capítulos y sin títulos. Entonces era un contenido completo, era como ver una película, como tú sentarte a ver una película por completo. Entonces, las cartas apostólicas van de menos a más. Y una de las que tiene esta característica es la carta del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Pero pon el 7 antes. ¿Lo tienes? Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos ha limpiado de todo pecado. Amados, ¿aquí a quién le está hablando? Otra vez. Pero si andamos en luz, ¿quién es la luz? Él. Si yo ando dentro de la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos a otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quiero que hagamos énfasis ahí. La sangre de Jesús nos limpia ¿de qué? ¿De cuántos pecados? Ahí está. De todo pecado. Ahora, pregunto, si yo tengo una camisa sucia y la meto a lavar, cuando sale la camisa de la lavadora, ¿sigue sucia? Ok, buen punto. ¿Se puede volver a ensuciar? Sí, ya vamos allá. Entonces, amados, cuando nosotros fuimos crucificados, cuando fuimos sepultados y cuando fuimos resucitados, quiero decirte que resucitamos. Agárreme esto, por favor. A ver, espere. ¿En qué momento se aplica la sangre de Jesús en la vida de nosotros? ¿En qué momento? ¿En qué momento la sangre de Jesús fue derramada? ¿Ah? ¿En dónde? En su muerte. Cuando estaba en la cruz, su sangre estaba siendo derramada. ¿Dónde nosotros somos limpiados de todo pecado? Cuando estamos experimentando la cruz.
Ahora, déjeme explicarme bien. No es que en ese momento mis pecados son perdonados. Mis pecados ya fueron perdonados. Mis pecados ya fueron, ¿qué? Limpiados. ¿Con qué fueron limpiados? Con la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es efectiva, es súper efectiva, mega efectiva, perfectamente efectiva, completamente efectiva. Pero en el momento en que viene esa convicción del Espíritu Santo, de la obra de Jesús, donde mi espíritu es notificado, donde se me abren los ojos del entendimiento y donde lo creo en mi corazón, allí cobra vigencia esa verdad que Jesús logró por su misma vida en la cruz por nosotros. Entonces no es posible que yo resucite todavía con pecados. ¿Pero qué nos ha dicho la religión? Nos ha dicho que resucitamos todavía cochinos. Cochino el diablo. Pero yo, por su gracia, fui ¿qué? Lavado. ¿Cómo? Porque me clavaron. Y mientras que yo estaba siendo clavado juntamente con Él, su sangre fue también derramándose en todo mi ser. Aleluya. Amén. Ok, verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que ¿qué? Ojo, pero si, mire, parece una contradicción. Porque atrás me está diciendo que la sangre de Jesús limpió ¿cuánto? Todos mis pecados. Pero acá me está diciendo el que diga que no tiene pecado. ¿Sabe a quién? El versículo 8, este versículo 8, ¿para quién es? Para alguien que está sin Cristo. No para alguien que está en Cristo. Porque el que está en Cristo, la sangre de Jesús lo limpió y tiene comunión los unos a los otros y está en la luz. ¿Cómo alguien que está en la luz va a tener pecados? Si los pecados son oscuridad. Pero muchos hijos de Dios tienen un mal entendimiento, una comprensión errada de las Escrituras. La religión ha usado este versículo para seguir, amados, para seguir atando a la gente. El diablo ha hecho que creamos mal este versículo. Para que el Hijo de Dios crea que en Él hay pecado. Y si un hijo de Dios cree que tiene pecado en Él, entonces no entendió bien lo que Jesús hizo en la cruz. Y eso sí es pisotear la sangre de Jesús. Es decir, lo que tú hiciste no fue suficiente, lo que tú hiciste no valió. Qué tremendo. ¿Estamos comprendiendo bien? Entonces, en esta etapa, ¿qué tiene que hacer el pecador? Reconocer que el pecado está en él. Claro, él tiene que reconocer. Porque si él no reconoce, hace a Dios mentiroso diciendo que lo que Jesús hizo en la cruz no sirvió para nada. Que lo que Jesús hizo es una gran mentira. Pero cuando el pecador reconoce, porque el Espíritu Santo lo convence ¿de qué? De pecado. De pecado. El Espíritu Santo le muestra su pecado. Y él reconoce su condición de pecador. ¿Para qué? Para ser salvado. ¿Para qué? Para que la sangre de Jesús lo limpie de todos sus pecados. Amén. Verso 9, por favor. Si confesamos, entonces, ¿qué tiene que hacer el pecador? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda... ¿De cuánta maldad? Ok, pregunta. ¿Estás llena de toda maldad?
¿Estás lleno de toda maldad? Acá estamos justos. Acá los que estamos somos justos, los que hemos sido lavados. Antes estábamos llenos de toda maldad, pero ahora yo no estoy lleno de toda maldad. ¿Tú estás llena de toda maldad? No. ¿Se entiende? ¿Qué hace el pecador? Tiene que confesar sus pecados. Pero ¿qué es confesar? Ojo con esto es muy importante. ¿Qué es confesar? Es estar de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. ¿Qué significa estar de acuerdo con Él? Que Cristo se hizo pecado por mí. Eso es lo que debe confesar el pecador. Que Cristo se hizo pecado. Que Cristo llevó sus pecados para que ahora este pecador sea justo e inocente y sea la justicia de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. La confesión del pecador no es: Señor, es que yo era un adúltero terrible, Señor. Uy. Hermano, ¿cuánta gente, seamos sinceros, cuánta gente dice: Señor, es que yo era un adúltero, yo era un fornicario, yo era un drogadicto, yo era esto, yo era lo otro? Y siguen siendo iguales. ¿Cuántas veces la gente pasa adelante, repite la oración y repite esa oración y repite la oración, y no les cambia nada? Porque están confesando una misma mentira. El verdadero arrepentimiento es el cambio de mentalidad. ¿Cuál mentalidad? Que yo reconozco que soy pecador, confieso que. ¿Qué confieso? La justicia de Dios en mi vida. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que es por medio de fe y para fe. ¿Qué se revela? Lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Mira en ese mismo capítulo, mira los versículos anteriores de 2 Corintios 5:21. Dice que Dios se reconcilió con el hombre, con el mundo, no teniéndole al hombre en cuenta sus pecados. Pero ¿qué hace la religión? ¿Sabes cómo evangeliza la religión? La religión evangeliza. Tú. En vez de decirle: Jesús llevó tus pecados. Jesús llevó tus pecados. Y te hizo justo. Te hizo inocente. Eso sí le da gloria y honra a su nombre. Eso sí exalta el nombre de nuestro Señor Jesús. La gente no se va a perder, hermanos, por sus pecados. Y perdónenme a los que están viendo la predicación, no quiero que pases. Y sé que es muy fuerte, porque así fuimos enseñados. Creemos que la gente se va a ir al infierno por sus pecados. La gente va a estar separada de Él eternamente por no creer, por no confesar que Jesús llevó sus pecados y que Él es justo en Cristo. Porque Jesús dijo: el que cree será salvo, el que no cree ya será condenado. Amén. Ok. Capítulo 2, verso 1, por favor. Hijitos míos. Capítulo 2. Hijitos míos. Miren. ¿Ven cómo la carta va evolucionando? Porque los capítulos anteriores, ¿a quién le está hablando? A gente pecadora. Pero ahora, como han confesado y han sido lavados todos sus pecados, y han sido perdonados todos sus pecados por la sangre de Jesús, ya no son ¿qué? Ahora son ¿qué? Hijos. Y dice: hijitos míos, Claudia, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahí está. ¿Puede el Hijo de Dios vivir sin pecar?
Claro, porque te lo está diciendo. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno, ¿qué? Hubiere. ¿Tiempo? Ya está. Hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué quiere decir? Se va a contradecir el apóstol Juan porque más adelante él dice que un hijo de Dios no peca, pero acá te está diciendo que si pecas tienes abogado. No se va a contradecir, porque ya vamos a ver a qué se refiere el apóstol Juan cuando dice que un hijo de Dios no peca. Ve al versículo 8. Dice, sin embargo os escribo, ¿qué? Un mandamiento nuevo. Mire como en el orden que voy yendo. Les escribo un mandamiento nuevo. ¿Cuál es? Que Él es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Pasa, por favor. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Él te lo dice. Vamos al verso... Bueno, ya estamos en el verso 9, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Amarnos unos a otros. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Ok. Entonces, toda la carta de Juan, ojo con esto, donde nos vamos a centrar es en el capítulo 3. Pero mire cómo toda la carta va diciendo lo mismo. Solo que los voy a llevar al capítulo 4 y al capítulo 5. Porque recuerden, un versículo no se saca de su contexto. Un capítulo no se saca de su contexto, ¿correcto? Veo los versículos anteriores, los versículos siguientes, veo el capítulo anterior y el capítulo siguiente para tener toda la verdad panorámica de lo que está diciendo el escritor. ¿Estamos correctos? ¿Me estoy haciendo entender bien? Muy bien. Entonces, en el capítulo 2, ¿el que está hablando? Del amor al prójimo. Correcto. Del amor a Dios está claro. Pero nos está hablando de ¿qué? Del amor al prójimo. ¿Cuál es el mandamiento nuevo que nos está diciendo? Amarnos los unos a los otros. Ahora vamos a ir al capítulo 4. Verso 7, por favor. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Sigue, porfa. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Escucha esto. Yo no puedo saber mucha Biblia. Puedo saberme todos los versículos. Puedo saberme todas las doctrinas. Pero eso no determina que yo conozco a Dios. Mira, hermano, yo no le creo cuento al que sabe mucha Biblia. Yo conozco gente en TikTok que sabe Biblia, hermano, pero Biblia. Pero trata a su prójimo como una cucaracha. La humillan, son orgullosos, menoscaban a la gente.
¿De qué me sirve tanto? Acá el apóstol Juan está diciendo, el que no ama, ¿no a qué? Entonces, ¿cómo se traduce que yo conozco a Dios? Cuando amo. Exactamente, cuando amo. Porque entre más lo conozco a Él verdaderamente, ¿qué va a pasar, Valdi? Más amo, más amo, más lo amo a Él y más amo a mi prójimo. Jesús dijo, ustedes serán conocidos que soy mis discípulos porque hacen milagros, porque hacen señales, porque los calvos les crecerá cabello, porque las suegras se convertirán. No, Jesús no dijo eso, ¿verdad? ¿Qué dijo? Serán conocidos que sois mis discípulos porque se aman unos a otros. Aleluya. Amén. ¿Cómo yo sé que Cindy está conociendo a Dios? Porque ama, correcto. Sigue, por favor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Dónde se mostró el amor de Dios? En Cristo. Sigue, por favor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Sigue, por favor. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Aleluya. Pasa, por favor. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Sigue, por favor. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Aleluya. ¡Qué tremendo! No se trata de llenar un estadio. No se trata de tener la mega iglesia. No se trata de tener cuánto conocimiento. Se trata de cuánto amo. Y todo comienza ¿desde qué? Desde Él hacia nosotros. Él nos amó tanto. Y desde ese amor que Él me amó tanto, porque es que, hermano, lo digo yo personalmente, yo no sé tú, pero lo digo yo. Tan vacío, tan hueco, tan débil, tan torpe, tan incrédulo. Y a pesar de, me amó. ¿Cómo yo no voy a amar a otro? ¿Sabe por qué a veces nos cuesta amar a otros? Porque nos creemos mejor que ellos. Cuando el sano nunca se ha enfermado, mira a los enfermos. Vuelvo y lo repito, cuando el sano no se ha enfermado, mira a los enfermos. Pero cuando el sano se enferma, ¡wow! Entiende, tiene compasión, sabe qué es el dolor. Cuando tú sabes de dónde Jesús te sacó, de la condición que fuiste sacado, mira, tú dices, Señor, yo quiero ir por ellos. Yo quiero que ellos conozcan tu amor. Porque lo que tú me hiciste vivir a mí, en medio de mi dolor, en medio de mi tragedia, en medio de mi oscuridad, y cómo tu luz brilló, y cómo tu amor me alumbró, y cómo tu amor me transformó. Ese mismo amor me lleva a amar a los demás.
El gran problema de los hijos de Dios no es que no tengan teología. El gran problema de los hijos de Dios es que no creen que son profundamente amados. Cuando yo estaba pasando mi momento lidiando con la enfermedad, yo recuerdo que yo le decía, Señor, ya no me aguanto el dolor. Y yo estaba creciendo en la fe. Yo decía, no me voy a inyectar, no me voy a tomar nada para el dolor. Señor, yo te pido que me ayudes con este dolor. Y me acosté en la cama y vino un bálsamo de sanidad. Desde mis pies empezó a recorrer. Empezó a pasar pies, tobillos, rodillas, cadera, espalda. Cuando llegó al cuello, yo mismo me di cuenta cómo yo detuve eso. ¿Y sabes qué me habló el Señor a mi corazón? Me dijo, tú no crees que tú mereces ser amado, que tú eres digno de ser amado. Porque el diablo nos mintió tanto desde la niñez, nos mintió tanto, que nos has hecho creer, el diablo puerco y cochino, porque él es padre de mentira, nos ha hecho creer que tú no vales, que tú no sirves. Y para rematar, vienen esos teólogos con unas teologías todas raras. Ah, es que usted es un pecador, y como pecador usted no vale, usted no sirve. Yo prefiero creerle a mi rey, a mi Señor, cuando Él dice en 3 parábolas, parábola de la oveja perdida, del hijo pródigo y de la moneda, las 3 tienen una verdad fundamental. El de la oveja fue a buscar a la oveja que se había perdido. ¿Por qué? Porque tenía valor. El de la moneda, la mujer que había perdido la moneda, tenía valor, por eso fue a buscarla. Ojo, porque acá hay algo impresionante. Está padre pródigo, bueno, padre pródigo no, el padre del hijo pródigo, está el buen pastor y está una mujer. En las 3 parábolas, estos son los personajes principales, ¿no? ¿El Padre a quién representa? A nuestro Padre Celestial. ¿Y el Hijo Pródigo a quién representa? A nosotros. Porque todos salimos de papá. Pero toda la humanidad se perdió. ¿Y qué está pasando cada momento? Que hijos pródigos se están volviendo a casa, están volviendo a papá. Pero dentro de la parábola del hijo pródigo hay un animal, un cordero, que representa ¿a quién? A Cristo, al Hijo, para que coman. Un día hablaremos más de esto, más profundamente, pero en la segunda parábola hay un buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Jesús. ¿Y quién es la oveja? Nosotros. Pero oveja ya habla de identidad. Tanto como el hijo como la oveja hablan de ¿qué? De identidad. Agárrala. Pero ¿qué hace el buen pastor? Va y busca a las ovejas. Pero en la tercera hay una mujer. ¿Y esa mujer a quién representa? La iglesia. Y es lo que explicaba ahora. Cuando tú experimentas ese profundo amor, tú dices, Señor, yo quiero ir por lo que se perdió. Porque los que están allá son tus hijos y tienen valor. Pero el sesgo religioso que nos ha hecho, ¿sabe quién se porta así? Los fariseos, los escribas.
los religiosos, los legalistas. Uy, allá están los perdidos. Uy, yo no me contamino allá. Uy, fuchi, fuchi. Jesús, ¿con quién andaba? Con las prostitutas, con los publicanos. ¿A quién debemos ir nosotros a buscar? A ellos. Porque ellos tienen valor. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que no lo saben. No saben el valor que tienen. Y con su incredulidad y con las mentiras que les ha establecido el sistema religioso y Satanás, no están experimentando el amor de Jesús. Amén. Ok, mira, capítulo 5. ¿Lo tienes? Capítulo 5, verso 1. Dice, a ver, ya estamos claros. En el capítulo 2, ¿qué fue lo que dejó claro el apóstol Juan? El amor al prójimo. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? El amor al prójimo. En el capítulo 4 desarrolla bien ese amor. ¿Estamos claros? Ahora mire el capítulo 5. Todo aquel que cree en Jesús, que es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Pasa. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Ojo, porque acá Juan no está hablando de los 10 mandamientos de la ley. Juan está hablando de los 2 mandamientos del capítulo 2. ¿Cuáles son los 2 mandamientos? La palabra, ya lo habíamos dicho hace 8 días. La palabra, ¿quién es la palabra? Cristo. ¿Quién es mi mandamiento? Cristo mismo. Por eso estoy bajo la ley de Cristo. Cristo es mi mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento de Cristo? Que Él me amó a mí. ¿Qué es lo que yo guardo? Ese amor. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Amar a tu prójimo. ¿Por qué es tan curioso que el gran mandamiento que aparece en Levítico, amar a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón, y amar a tu prójimo como a ti mismo, no está en los 10 mandamientos escritos en tablas de la ley? ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos, aunque son santos, justos y perfectos, solo le estaban diciendo al hombre las 10 cosas que el hombre siempre va a fallar y que no va a poder cumplir. Que el hombre es terco y se cree bueno y cree que los va a cumplir es diferente. Pero los 2 mandamientos que no son gravosos, porque cuando experimento su amor ancho, profundo, alto, lo termino amando a Él y termino amando a mi prójimo. ¿Y quién se lleva la gloria? Él. Amén. Entonces, ¿estamos claros? ¿Cuál es la idea de lo que está diciendo Juan? ¿Qué es lo que está Juan hablando? De amar a Dios y amar al prójimo. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Listo, ahora sí. Vamos a entrar al texto medular, al texto más tergiversado, malinterpretado. Primera Juan capítulo 3, verso 4, por favor. ¿Qué dice? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ok. ¿De qué pecado está hablando Juan? De no amar. Porque un pecador no puede amar. Tiene amor humano, pero no tiene el amor de Dios. Porque cuando nace de nuevo es que se le provee el amor de Dios. ¿Qué hace el pecador? Infringe la ley. ¿Por qué? Porque no puede amar a Dios y no puede ¿qué? Amar al prójimo. Sigamos leyendo, por favor. Estamos leyendo Reina Valera y ya estoy aclarando. La Reina Valera dice el que ¿qué? El que practica. Pero en el texto original no dice así. ¿Y sabéis que Él apareció para quitar qué? ¿Para quitar qué?
Porque al quitar mis pecados, me da la gracia para amar. Porque el que se sigue condenando a sí mismo con pecados, va a condenar a los demás. Ahí está, amados. Cuando yo era tan legalista con la gente, tan duro con los demás, era porque yo no entendía esta verdad. Yo creía que mis pecados todavía seguían ahí. Y como creía que seguían ahí, me seguía ¿de qué? Dando duro, me seguía condenando. ¿Cómo trataba a los demás? Pasa, por favor. Todo aquel que permanece en él, ¿no qué? ¡Aleluya! Santo. Todo aquel que permanece en él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Yo le pregunto a hijos de Dios, ¿tú pecas? Sí, yo peco. Todos pecamos. Todos somos pecadores. ¿Qué está diciendo acá el apóstol Juan? Que el que peca no le ha visto ni le ha conocido, pero voy a seguir siendo específico y el énfasis de lo que viene Juan hablando y de lo que Juan habla después. ¿A qué se refiere con que no peca? Que ama, correcto. Agarraste. ¿La agarraste, Valdi? No está diciendo el que va y hace tal cosa. No, Juan está siendo claro que el que no ama no ha visto a Dios ni conoce a Dios. Sigue, por favor. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Ahorita más adelante nos va a explicar qué es la justicia. El que hace pecado, porque estamos traduciéndolo desde el texto original, el que hace el pecado es ¿de quién? Del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amados, el que hace el pecado es del diablo. ¿Qué hace el diablo? No ama. El diablo no ama, el diablo es asesino desde el principio. No ama. No ama a Dios. Y no amó ¿a quién? A todos los ángeles, a todos los consiervos de Él. No los amó porque se los arrastró en su propio engaño. Es un homicida porque hizo que todos esos ángeles entraran en muerte espiritual, en separación de Dios. No ama porque hizo que toda una humanidad se separara de Dios. No ama a Dios y no ama a otro. El que conoce a Dios realmente ama. Mire, yo le voy a ser sincero. Cuando yo estaba con el diablo, no sé de ustedes eran muy espirituales, ustedes estaban siempre con Dios. Pero cuando yo estaba bajo las tinieblas, hermanos, yo no amaba. Yo se los he contado. Yo no amaba a mis padres, yo no amaba a nadie, yo no amaba a Dios. Pero cuando vino a nacer Cristo en mí y yo nací en Cristo, ¿qué pasó? Empecé a amar a todos de una forma que me supera a mí explicarlo. Sigue leyendo, por favor. Todo aquel que es nacido ¿de qué? Ahí está. No hace el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amados, no puedes pecar. No puedes pecar. No podemos no amar. Nuestra naturaleza es amar. Nuestra naturaleza ahora es amar a Dios. Es amar al prójimo. Puede ser que tengamos diferencias. Pero somos prontos ¿para qué? Para perdonar.
No estamos exentos de enojarnos con alguien. No estamos exentos de que en ese momento que tuvimos esas diferencias o lo que pasó, seamos atacados. Y el diablo quiera que nosotros ¿qué? Entremos en una amargura, en una falta de perdón. Pero la gracia y el amor y el Espíritu Santo va a estar allí, llevándonos otra vez ¿a dónde? A la cruz, al amor de Jesús. Por eso lo dije hace 8 días, lleva las cosas a la cruz. Lo que te han hecho, llévalo a la cruz. Lo que te van a hacer, llévalo a la cruz. No lo guardes en tu corazón, no lo albergues. Porque si tú lo albergas, ¿sabes qué? Se detiene la gracia. La gracia, la vida de eso se frena. Dice que no se halle ninguno de ustedes con raíz de amargura, porque contamina a muchos. Yo lo he visto, lo hemos vivido aquí en esta congregación, lo hemos visto en otros lugares, como una persona se llena de amargura y sabes que empieza a hablar mal, a murmurar, se va de casa en casa hablando, dañando el corazón de los demás, porque su corazón, ¿sabes qué me hace entender eso? Que esa persona no nació de nuevo, porque el que nace de nuevo ama, no va de casa en casa hablando mal de otros. Recuerden lo que les dije, no es cuánta Biblia yo sé, no es cuántos versículos sé, no sé cuántos coros yo sé. Hermano, hay pastores que no han nacido de nuevo. Hay gente que solo está domesticada dentro de las congregaciones. Se saben los versículos, se saben las canciones, han ido a discipulado, están en escuela de liderazgo, pero lamentablemente no han nacido de nuevo. Y no lo digo desde una posición de que soy mejor, lo digo solo desde la posición de la verdad, de lo que dice el apóstol Juan, que el que ama a Dios, ama a su prójimo. Que el que conoce a Dios, ama a su prójimo. Entre más lo conozco a Él, más amo a mi prójimo, más lo amo a Él. Amén. Porque la simiente de Dios está dentro de ti. La simiente que es Cristo está dentro de ti. Y esa simiente te lleva a amar. Yo les conté un caso real de una vivencia que tuve. Alguien entró a la casa enojado, ¡pah!, tirando puerta. Y me decía, sal aquí. Vení que nos vamos a matar. Y yo, no, te matarás tú solo, yo no me quiero matar. Y empezó a echarme vulgaridades y se fue a golpearme y todo. Y yo como buen valiente me hice atrás de Sarita. Vente, vamos, vente. Vente, vamos, ayuda, colabora con la... Y Sarita estaba ahí, yo, mi amor, me va a pegar, mi amor, cuidado, vamos a hacer algo, mi amor. Y Sarita estaba así como, estaba congelada. Bueno, era algo muy demoníaco. Gracias. Era algo muy demoníaco que pasó ese día. A los 2 días, yo lo estaba llevando a él, a esa persona. A los 2 días lo abracé y le dije, tranquilo, te perdono. El primer día no lo quería ver. El primer día yo estaba... Claro, él era mancancan y yo todo chiquitico, flaquito. Y se me fue pasando, y se me fue pasando. Amados, pero cuando eres de Dios, amas. ¿Recuerdan el testimonio del apóstol Raúl Hernández, que el novio le mata a la hija de un escopetazo? Y él pasa en ese proceso de amar y de perdonar a esa persona. ¿Y cómo Gigi Ávila pasó también lo mismo?
Cómo el novio o el esposo le mató a su hija y cómo él va a la cárcel y va y lo perdona y le predica el evangelio. Hermano, esos son los verdaderos hijos de Dios. Esos son la gente verdadera que conoce a Dios, que el evangelio los ha transformado. Sigamos leyendo, mire lo que se trata la justicia de Dios, mire lo que se trata el evangelio. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿En qué? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es. Ok, ya Jabal va a explicar quién es un hijo de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era el qué, del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Oh, quédate ahí. ¿Sabes por qué Caín mató a Abel? Porque Abel llevó a Cristo como su sacrificio. Porque Abel llevó a cordero, un cordero sin mancha, sin pecado. Estaba representando. Abel entendía de que él no era justo por sí mismo y que la única forma de ser justo era por la ofrenda, por el cordero, por la sangre que se iba a derramar. Caín estaba lleno de su propia justicia, porque Caín labró y labró y labró esa tierra, y de esa tierra llevó zanahoria, lechuga y todo. Y se enoja. Ay, entonces a ti no te gusta, di yo los vegetales. ¿Qué dice la gente cuando leen Génesis 4? No, es que Abel dio la ofrenda de corazón. Ahí nunca te dice el texto eso. El texto es claro. El texto está hablando que Abel llevó a Cristo como su ofrenda. Por eso los hijos de la gracia serán atacados por el maligno. Cuando tú estás predicando el verdadero evangelio de la gracia, cuando tú estás hablando de Cristo, ¿sabes qué? La religión no te ama. Yo ya lo entendí. Yo ya entendí. En el año 2022, finales del año 2022, dije, no soy siervo del mundo, no soy siervo de los hombres, soy siervo de Cristo. Y no me avergüenzo del evangelio, y voy a predicar el evangelio, y voy a predicar el evangelio de la gracia. Y voy a hablar de Jesús en tiempo y fuera de tiempo. Voy a predicar el verdadero evangelio, porque la gente necesita conocer verdaderamente el amor de Jesús. No más pesos, no más cargas, no más ley. No quiero aplausos de la gente. Un día quiero solamente que el Señor diga: buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Imperios personales se caerán. La gente está perdiendo el gusto por la religión y se está volcando realmente a Cristo. Amén. Sigue, por favor. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Ahí ya está. Lo que yo acabo de decir, ahí ya está. Sigue, por favor. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. ¿Cómo yo sé que alguien pasó de muerte a vida? Ya está. ¿Cómo sé que alguien ha nacido de nuevo, Valdi? Porque ama. Porque ama. Esa es la evidencia más contundente de que una persona nació de nuevo. El que no ama a su hermano permanece. ¡Wow! Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Aunque no lo mate con un cuchillo o un arma, pero en su corazón no lo ama, ya es homicida. Eso fue lo que Jesús hizo. Jesús elevó esto a la conciencia en el interior de nosotros.
Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Sabes allá quién van a entrar? Por eso Juan dice, así como es Él, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo es Él? Amor. Ahí está. Lo entendiste muy bien. Jesús dijo, antes de irse estaba hablando con sus discípulos, y antes de irse, antes de pullar el burro, recuerden que Jesús era costeño. Él les dice, iré, prepararé moradas, regresaré y me tomaré a mí mismo. ¿A quién va a venir? ¿Por quién va a venir? ¿Por quién, Claudia? Ahí está. Él va a venir ¿por quién? Por Él mismo. Por los que aquí. Porque si Él es la cabeza, nosotros somos ¿qué? El cuerpo. Por los que aquí reflejaron la cabeza. Por los que aquí reflejaron la esencia, la vida, la naturaleza de Él. Terminemos. 3:16, por favor. Y en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner. ¿Estamos comprendiendo qué es el amor? No es de habladuría, es de poner nuestra vida por los demás. ¿Por qué creen que Sarita y yo hacemos un énfasis tanto de que aquí somos una familia, de que somos uno, de que pensamos los unos en los otros, de que lo que le pasa a Maye me duele a mí, que lo que le pasa a los hijos de Claudia o al hijo de Claudia me duele a mí, que lo que le pasa a los hijos de Ferney me duele a mí, aunque no son mis hijos, pero sí son mis hijos también en el espíritu, porque soy uno con Ferney. De eso se trata. Por eso la iglesia del primer siglo entendió que era ser iglesia, ser el cuerpo, tenían todo unánimes. Es ¿de qué se trata? De despojarnos de nosotros mismos por amar a los demás. Tiene que salir, hermano. La iglesia está tan contaminada de una predicación tan dañina, tan paupérrima, tan torcida, que ¿sabes qué hace? Que la gente se centró en ellos. Ellos son el centro. Pastor, a mí no me gustó la alabanza hoy. Me encantó que no te haya gustado. No era para ti, era para Dios. Tantas congregaciones hoy están centradas en ellos. Es una idolatría al hombre, una idolatría al pastor. Amados, con sinceridad, ¿cuándo usted, a mí o a Sara nos ha idolatrado? Nunca, porque desde el principio, espera, esto no, espera, esto es de Él, se trata de Él, es por Él, para Él, todo es de Él. ¿Cuántas sanidades Dios ha hecho en este lugar? Ha sanado gente de cáncer, ha liberado gente de muerte, y nosotros no estamos haciendo espectáculos aquí. Como si nosotros fuéramos los super ungidos. Me estoy haciendo entender. Porque el verdadero amor te lleva a amar a los demás, no a tu protagonismo, no a que tú seas visto, sino a que Él sea visto a través tuyo. No cantes tan bien que me desvíes de Cristo, y no prediques tan bien que me dejes que mi mirada la quite de Cristo. Nuestros videos no serán los mejores, mis prédicas no serán las mejores en el hablar, en pronunciar. ¿Sabe a mí qué me diagnosticaron cuando yo era chiquito? De dislexia. No, yo soy el producto de la gracia de Dios. Yo no sé ni cuál es la S ni la C todavía a veces. Pero ¿sabes qué te puedo decir? Que del amor que he experimentado, de ese amor quiero darles a ustedes.
Dale ese amor a las naciones, porque la gente necesita conocer el amor de Jesús. Pasa, por favor. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El cuerpo de Cristo necesita volcarse a amar al mundo, mostrarle al mundo el amor. Si tú tienes cosas y Dios te ha provisto de cosas, expresa el amor a la gente. Amén. ¿Cuántos hemos sido bendecidos, edificados? Recuerde que este mensaje fue lleno de buenas noticias. Amén. Que el Evangelio es una buena noticia sobre una verdad consumada. Les amamos a todos los que se conectaron por las redes sociales, los que van a ver este mensaje. Los invitamos a que puedan difundirlo, compartirlo, para que muchas personas más conozcan de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Les amamos. Gracia y paz para todos. Amén.